Nacida en Córdoba, la princesa Walada bint al-Mustakfi, hija del 11º califa de Córdoba, Muhammad III, y de la esclava cristiana Amin-Am, tras morir su padre y cobrar su herencia, abrió un salón literario donde enseñaba poesía y canto a chicas de buena familia e incluso a esclavas. Consiguió mantener su riqueza, por lo que no tuvo necesidad de casarse. Walada caminaba por las calles de Córdoba sin velo y ordenó confeccionar un vestido con unas inscripciones bordadas en oro en sus mangas. En una de ellas decía: «Yo, por Alá, merezco la grandeza y sigo orgullosa mi camino», mientras que en la otra decía: «Doy gustosa mi mejilla a mi enamorado y doy mis besos a quien los quiera». Al salón de Walada acudían poetas, literatos y prestigiosos juristas que admiraban su genio y belleza y sus dotes para la sátira y la réplica. Allí acudió el poeta Ibn Zaydún, con el que Walada mantuvo una relación secreta. Ella era del linaje omeya y él estaba vinculado al linaje rival de los Banu Yawar. La relación se rompió por el amorío de Ibn Zaydún con una esclava negra de Walada. Walada le escribió el siguiente poema: «Tu apodo es el hexágono, un lote que no se apartará mientras vivas, ni siquiera después de que te deje la vida. Marica, puto, fornicador, cornudo, cabrón, ladrón». Al caer el califato en 1031, Walada recibió la protección del escritor Ibn Hazm, autor de El collar de la paloma, y de su eterno enamorado, el visir Ibn Abdús, que la protegió hasta la muerte, siendo ya octogenaria de Walada el 26 de marzo de 1091, el mismo día que los almorávides entraron en Córdoba. El padre de Walada, Muhammad III, fue nombrado califa el 17 de enero de 1024. Era bisnieto del primer califa y gobernó sin el apoyo popular. Cuando en 1025 tuvo noticias de que Yahya al-Mutal, que fue quien lo sucedió, estaba organizando un ejército para dirigirse a Córdoba, decidió huir disfrazado de mujer para refugiarse en la zona fronteriza, que tenía su capital en Zaragoza. Antes de poder llegar, fue asesinado en Uclés, Cuenca, donde los musulmanes habían construido una importante fortaleza a finales del siglo IX, en el cerro llamado de Cabeza del Griego, donde se encontraba la antigua ciudad romana de Segóbriga, que fue construida sobre un antiguo castro celtíbero. Tras la conquista cristiana, en 1174, Alfonso VIII cedió la fortaleza de Uclés a la Orden de Santiago. Allí construyeron un conjunto de dependencias en las que residían los miembros de la orden, convirtiéndose en su casa matriz. En 1492, Uclés sirvió de refugio para grupos de judíos tras la orden de expulsión de Isabel la Católica. Carlos I, en 1523, se convierte en administrador de la Orden de Santiago y el 7 de mayo de 1529 se inicia la construcción en Uclés de un monasterio, una iglesia y otras dependencias, manteniéndose solamente la muralla. La obra del monasterio finalizó en 1735 bajo el reinado de Felipe V. Ese año, en la cercana Horcajo de Santiago, una encomienda de la Orden de Santiago, nació Lorenzo Hervás, el tercer y último hijo de unos modestos labradores de escasa fortuna. Con motivo de la aparición de una imagen del Santísimo Cristo de los Aparecidos en la iglesia parroquial de Horcajo, en 1737, Felipe V otorgó a Horcajo por real decreto el privilegio de celebrar
las ferias francas, donde se comercializaron primero ganado y, tras unos pocos años, aperos y semovientes para la agricultura y la ganadería. Lorenzo Hervás ingresó el 29 de septiembre de 1749 en la Compañía de Jesús, ordenándose sacerdote en 1760 tras estudiar filosofía y teología en la Universidad Complutense. Con la expulsión de los jesuitas en 1767, Hervás marchó a Italia y se entregó al estudio de las matemáticas, astronomía, ciencias naturales y la lingüística, donde destacó. Su contacto con jesuitas de todo el mundo le permitió compilar información sobre todo tipo de lenguas. Lorenzo Hervás fue el primero en descubrir la relación entre el griego y el sánscrito, que permitió demostrar la existencia de la familia de lenguas indoeuropeas. Descubrió el parentesco del hebreo con las lenguas semíticas, arameo, árabe y siríaco. Estableció dos nuevas familias de lenguas, la fino-ugria y la malayo-polinesia, y sostuvo la teoría del vasco-iberismo, influyendo en el filólogo alemán Humboldt, al que le envió su trabajo sobre las lenguas de América. Acogiéndose a un decreto de Carlos IV que permitía a los jesuitas volver individualmente a España, Hervás viaja a Barcelona en 1798 y consulta los archivos de la Corona de Aragón y los de la Orden de Santiago en Uclés. Hervás fue el primero en identificar Segóbriga con el cerro de Cabeza del Griego. En julio de 1799, por mediación de otros jesuitas, Hervás entra en contacto con Pablo Pedro Astarloa, que estaba realizando sus estudios de la lengua vasca y al que ya le había enviado sus 5 volúmenes sobre lengua de su obra Idea del Universo, que inició en 1784 cuando viajó a Roma y consultó la Biblioteca Vaticana. Astarloa dirigió sus trabajos al estudio comparativo del vascuence con otras lenguas, latín, griego, hebreo y numerosas lenguas vivas. Astarloa le envía documentos a Hervás para su aprobación y correcciones de los mismos. Wilhelm von Humboldt realizó varios viajes al País Vasco y se aloja en casa de Astarloa en Durango para estudiar el idioma vasco, y utiliza parte de su material para su obra de 1821 que popularizó la teoría del vasco-iberismo. Lorenzo Hervás, que fundamentó la lingüística universal y comparada, junto a Juan Andrés, creador de la historia universal de las letras y las ciencias, y Antonio Eximeno, que ideó una musicología universalista fundada en la expresión, se consideran los fundadores de la Escuela Universalista Hispánica, que por primera vez accede a una visión global del orbe, la humanidad y la ciencia mediante la comparatística moderna.